estos momentos vamos a conversar con el profesor Alexis Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y vamos a hablar ahora sobre la economía de República Dominicana relacionada a esta situación que ha generado la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Bien, gracias. Buenas tardes a todo este público que le sigue a nivel nacional. Lo primero es que antes de partir de cómo está la economía de la República Dominicana a propósito del COVID-19, hay que entenderlo todo dentro de un contexto global. En primer lugar, la economía de la República Dominicana no ha escapado a la situación económica por la que están pasando o han estado pasando la inmensa mayoría de los países. Cuando hablamos de la inmensa mayoría no nos referimos a una mayoría muy simple, sino una mayoría casi total. Es decir, el mundo entero está viviendo o ha vivido un proceso nunca visto donde un fenómeno X, como en este caso el COVID-19, afectara a tantos países a la vez, al mismo tiempo y en las mismas condiciones. Eso hace que la situación económica de la República Dominicana esté dentro de ese contexto, pero también lo haga más difícil, porque en la medida que otros países también tienen problemas económicos, también nosotros se nos hace más difícil recuperarnos como país. Es decir, que estamos en un ambiente de mucha incertidumbre, de muchos desafíos, y que tenemos la esperanza de que nosotros como país, en el caso de la República Dominicana, podemos ser resilientes para resolver esos problemas. Estamos, si vamos a hablar de cifras y números, recuerden que nuestro país se ha caracterizado por décadas que crece cerca de un 5% anual del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los primeros análisis que se hicieron, nosotros pudimos observar que la República Dominicana supuestamente iba a quedar dentro de los países menos afectados. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses, es que la tendencia ha sido hacia la baja de las proyecciones. Es decir, pensamos que íbamos a tener un crecimiento plano, es decir, de 0% en la economía, y ahora se habla, según estudios y perspectivas, de que vamos a tener un crecimiento negativo, al igual que la mayoría de los países del mundo. Incluso se habla entre un 5 y un 7%. Es bueno sí aclararle, y ustedes que son un canal, el canal que tienen una responsabilidad tan grande de educar a toda la sociedad, que ese crecimiento económico ha impactado, porque hay gente que no lo entiende muchas veces, que tiene que ver con que la economía crece o no crece. Obviamente si hay poco crecimiento económico, y eso impacta obviamente en la vida productiva de las empresas, y eso impacta significativamente en el empleo. Nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS hemos hecho estudios donde se ha evidenciado que uno de los elementos que más va a generar problemas es el tema del impacto en el empleo, que está pasando en todos los países del mundo. Nosotros tenemos una tasa de desempleo que ronda cerca del 5 o 6%, y pudiéramos acercarnos al doble de esa tasa de desempleo si la dinámica productiva no recupera su normalidad prontamente. ¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones para una posible reactivación de la economía? Precisamente un nuevo gobierno que surge tiene grandes desafíos, y uno de ellos es precisamente la reactivación de la economía. Esa es la agenda número 1, conjuntamente obviamente con lo que señalamos el empleo, paralelo obviamente al tema de la salud. Nosotros creemos que se debe de hacer la mayor cantidad de esfuerzo posible para reactivar esa economía, de que el país pueda generar los recursos para cumplir con los compromisos del presupuesto general de la nación, y con ello apoyar iniciativas que necesitan el país apoyar en estas condiciones. Las pequeñas y medianas empresas son una de esos sectores que el nuevo gobierno deberá de ponerle, le va a poner mucho ojo a la reactivación de la pequeña y mediana empresa, por dos razones. Recordemos que el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa en países como nuestro anda rondando por encima del 90%. Las MIPYMES, todas en sentido general, micro, pequeña y mediana. Pero también en quién impactan. Recordemos que ese tipo de negocios impactan en las personas que menos pueden. Entonces el gobierno tiene una responsabilidad social de asistir obviamente a los más desposeídos, y por eso es que creemos que
entre las medidas que deberán de tomarse tendrán que seguir los apoyos y ahora tendrán que venir con mucho mayor vigor apoyos y gestión de recursos para apoyar a las pymes, apoyo técnico, apoyo financiero. Eso es importante. Hay otro tema que debemos de reactivar, que es el sector de la zona franca. Las zonas francas que se han visto golpeadas y disminuidas, hay que tratar de propiciar el apoyo a la zona franca y con ello conjuntamente los sectores agropecuarios que pueden también impulsar ese activismo o esa actividad de las empresas de zona franca, de las exportaciones. Saben que el turismo es un sector muy neurálgico en la economía dominicana. Nosotros descansamos en cuanto a la cantidad de empleos y el escalonamiento que genera en otros sectores, el sector turismo, en gran medida de ese sector, y en la generación de divisas. Y eso también el gobierno, yo me imagino que vendrá o debe de venir con un proyecto, un plan de recuperación mucho más genérico. Saben que hay una agenda de apertura en varias escalonadas, pero eso está un poco complicado porque depende también de los niveles de contagio. Fíjense, esto es importante decirlo, cuando se habla de medidas y cuando se habla de no solamente de medidas, sino cuando se habla de proyecciones de cómo vendrán los sectores, tenemos que ser sinceros. Desde la academia nosotros no podemos especular de que estos son bajo los supuestos de que las variables vinculadas al COVID-19 estén controladas. Si esta variable se nos sigue yendo de control, obviamente habrán pocas medidas que tengan efectos, eso es importante destacarlo, y habrán pocas proyecciones que puedan tener seguridad de qué vamos a hacer. Una medida importante obviamente debe ser el tema sanitario, el control obvio de el tema de la salud, es decir, garantizar servicios de salud que hagan que la ciudadanía Así mismo es, profesor Alexis Martínez, definitivamente parte de las medidas que se deben de tomar precisamente para paliar esta situación económica es cuidar nuestro sistema de salud y sobre todo continuar promoviendo la prevención del COVID-19. De esa manera, pues podemos de alguna manera en algún momento aplanar esa curva que actualmente nosotros la tenemos en ascenso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Nosotros de esta manera seguimos con más del contenido de este programa especial de su canal 4RD COVID-19. Ganemos la batalla. Muchas gracias, profesor. Aumentan los casos de coronavirus en España. Desde el pasado viernes y hasta el lunes, últimos datos disponibles, Sanidad ha registrado 8.618 casos más, 1.486 en las últimas 24 horas. Cataluña, Madrid, Andalucía y Aragón son las comunidades que tienen las cifras más altas de contagios. Preocupan también los brotes en el País Vasco y Navarra. En Brasil, en los suburbios del norte de Río de Janeiro, las unidades de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus del Hospital São José en Duque de Caxias están al completo. Aquí han ido llegando enfermos de otros centros hospitalarios al borde del colapso, a pesar de que Río de Janeiro cuenta con 2 hospitales de campaña. Brasil supera las 15.660 muertes por COVID-19 y con 234.000 casos es el cuarto país del mundo con más contagiados. El número de afectados podría ser hasta 15 veces superior, según los expertos, dada la ausencia de test. Panamá ha vuelto a autorizar el uso de la polémica hidroxicloroquina para tratar a los enfermos de COVID-19. Las autoridades sanitarias de este país centroamericano dan libertad a los médicos tratantes para recetarla o no, según las características del paciente. El pasado mes de mayo prohibieron su uso tras la publicación de varios estudios científicos que alertaban sobre su escasa efectividad y los graves efectos secundarios que provocaba en algunos enfermos. Panamá es uno de los países centroamericanos que más pruebas de detección está realizando. Según los datos oficiales, hasta el martes la COVID-19 cegó 1.159 vidas en Panamá, donde hay algo más de 55.000 casos confirmados. En los últimos días ha experimentado un alza en el número de contagios, obligando a las autoridades a habilitar espacios adicionales para atenderlos. También se registra una tendencia al alza de nuevos casos en la vecina Costa Rica, donde tan solo han fallecido 68 personas desde que estalló la pandemia.
En este país se han iniciado pruebas de calidad de un posible medicamento elaborado a partir de inmunoglobulinas equinas para tratar a los enfermos más graves de COVID-19. Más al norte, Nicaragua sigue preocupando a los organismos internacionales. Oficialmente solo han fallecido poco más de 100 personas, pero la realidad podría ser bastante más grave, ya que no se han tomado suficientes medidas preventivas. La muerte de un tercer dirigente deportivo nicaragüense y las escasísimas apariciones públicas del presidente Daniel Ortega, la última por primera vez con mascarilla, hacen temer que el balance sea mucho mayor, como lo es en la vecina Honduras, donde los fallecidos rondan ya el millar y hay más de 35.000 casos confirmados. A continuación vamos a conversar con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, quien nos va a hablar sobre los temas de salud mental tan importante en este momento en el que vivimos una pandemia que tiene que ver con la salud física, pero ahora mismo, debido a múltiples situaciones que se han presentado, también ha afectado la salud mental. ¿Cuáles han sido esos efectos, doctora? Bastante. Gracias por permitirme participar en un especial como este, que un día como hoy podamos reflexionar sobre todos estos temas importantes que tienen que ver con la salud. Lo primero es que la pandemia amenaza la salud, amenaza la seguridad, y ahí entonces se desencadenan fenómenos de ansiedad, tanto en la persona sana como en personas que hayan tenido enfermedades mentales previas. Lo segundo es que la pandemia nos invitó, nos sugirió estar confinados, trancados en la casa. Y una sociedad, por ejemplo la sociedad dominicana, donde la mayoría de la gente trabaja, hace actividades fuera, estábamos en medio de un año escolar, todas esas actividades que hacíamos fuera, ahora hemos tenido que mantener nuestras 24 horas dentro de la casa. Y eso acarrea situaciones de que mi libertad no la puedo disfrutar, no la puedo emplear como a mí me gusta. Pero también me ha puesto a relacionarme con personas con las que yo pasaba una parte del día. A veces los padres que trabajamos fuera deseábamos tener un ratito con nuestros hijos, pero ahora tenemos que estar todos trancados allí. Nuestros hijos, dependiendo de la edad en la que estaban, tenían actividades extracurriculares, ahora tienen que estar dentro de la casa, sin contar la gente que se dedica a actividades informales, que además la pandemia no solamente le quita la libertad de estar fuera, sino el medio de vida. Con el tiempo ya varios meses confinados, varios meses sin nuestras actividades regulares, también están surgiendo otros problemas, y es cuánto tiempo va a durar esto, hasta cuándo vamos a soportar estando así. ¿Cuáles otras cosas me va a afectar? Ya se sabe que el ámbito laboral, el ámbito académico ya están afectados, pero ¿cuáles otras cosas se van a afectar? Y todo eso lo que hace es someternos a un estrés al cual no estamos acostumbrados. Y todo eso desborda toda nuestra capacidad de aguante. Por eso hay impacto importante en la salud mental. Hay muchas formas de ver este impacto. Hay personas que dicen que tienen depresión. Yo me siento depresivo, pero ¿depresivo de qué? ¿Qué es la depresión? Al mismo también tú tienes personas que lo que tienen a lo mejor es mucho estrés o ansiedad por todas esas causales que tú acabas de mencionar. Entonces, si podrías separar un poco sobre la diferencia entre estas palabras. Mira, la ansiedad es un síntoma, es una sensación de que no estoy seguro, de que no estoy segura. Mi seguridad es como cuando recibimos una mala información, cuando recibimos la idea de que va a pasar algo malo, lo que nos pasa en el cuerpo es una respuesta normal llamada ansiedad. Pero existen los llamados trastornos de ansiedad, que son enfermedades muy malas, muy molestosas, muy dañinas,
porque ahí está el trastorno obsesivo compulsivo, que se está viendo mucho, mucha gente con la obsesión con la limpieza, lavándose las manos, limpiándose cada vez que entra, cada vez que sale, y a veces sin necesidad. También estamos viendo muchas personas que por la ansiedad se mantienen pensando, y a la hora de dormir no tienen la capacidad de relajarse y ponerse entonces disponible para el sueño. Y entonces, ¿cómo se le puede decir a las personas que son incrédulas, que dicen aquí no está pasando nada y todo lo tienen en negación? Ellos están en el otro extremo. Hay personas que su ansiedad le desborda y lo pone a hacer mucho más, a resguardarse mucho más de la cuenta, pero hay otro tipo de persona que maneja su ansiedad simplemente diciendo esto no está pasando. Y comportándose a ese nivel, comportándose como si esto no estuviera pasando, y ya no se quieren poner mascarillas, y ya no se quieren lavar las manos, y ya no quieren mantener el distanciamiento. Lo otro que mencionaste, la depresión, es una enfermedad mental grave. Ojalá nadie tuviera depresión, porque la depresión es un negarse a la vida. La vida nos impone activarnos, nos impone despertarnos, levantarnos, cambiar de actividad con frecuencia, pero la depresión nos retalia todo eso, nos quita el ánimo para levantarnos, nos quita el ánimo para comer, el deseo de activarnos, de compartir, de socializar. Incluso hay un síntoma de la depresión que es el deseo de suicidarse y el acto suicida que pudiera acarrear la depresión. Yo siempre llamo a la gente de que no digamos yo estoy depresiva como si fuera algo tan sencillo. Estar deprimido es algo muy peligroso y es algo muy serio. Aproximadamente más de 200 personas se han suicidado en nuestro país en lo que va de este año. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿qué usted podría recomendar a esas familias, a las personas para que manejen la situación? El suicida tiene una situación de salud mental muy especial, y es que el suicida deja ver las opciones, deja ver la escala de grises y empieza a ver en una sola dirección. Casi siempre esa dirección es negativa. Yo no voy a poder, nada se va a lograr, y esos son los pensamientos que tienen los suicidas. Si alguien está pensando así, por favor llame al 911. En nuestro país, una situación de suicidio es atendida por el 911 con la misma premura que un infarto cardíaco. Entonces te van a poner atención, van a buscar la manera, y hay también disponibilidad a nivel gubernamental, pero a nivel de teléfono, de personas que te asisten, de que te escuchan, de que puedes liberar esas situaciones que te están molestando. En la casa, en el trabajo, en cualquier relación entre personas, que veamos a alguien que se aísle, que ya no quiere compartir como antes, que todo lo que menciona es negativo, que no habla de futuro, es probable también que esté pensando en suicidio aunque no lo diga. De manera que esas personas tenemos que buscar la manera de abrigarla, de arroparla, de invitarla. Eso justamente le iba a preguntar. Díganos, doctora, esas herramientas que podemos utilizar las familias para manejar ese estrés, la ansiedad y cómo ayudar a nuestros familiares y amigos y a nosotros mismos, ¿por qué no? La comunicación es una herramienta gratuita y es una herramienta que todos tenemos disponible, y la buena comunicación es un lujo. Cualquier persona que se esté sintiendo síntomas depresivos, de ansiedad o de cualquier índole en el ámbito emocional puede mejorar si le brindamos escucha. O sea, ¿qué te pasa? Sin ánimo de cuestionarlo, de juzgarlo. Ah, pero por eso que tú estás así. No. Desde que le decimos así, la persona se retrae y deja de decirlo. Por lo menos deja de confiar. Debemos de enseñarle a esa persona, demostrarle que estamos disponibles. Si te está pasando algo, sabes que puede contar conmigo, que yo estoy disponible para ti, para escucharte, para ayudarte, para estar ahí contigo, que eso vale mucho. Y también hay que pensar en que esto va a pasar. Por más grave que sea esta crisis, por más terrible que la estemos pasando, por más situaciones difíciles que tengamos, por más que la economía propia, personal o del país baje, esto va a pasar,
y los que lleguemos al final de la crisis es que vamos a poder ver cuando resurjan las cosas. Somos los que vamos a poder sentirnos contentos porque pasamos esta prueba. Esto quiere decir, doctora, que ya nosotros debemos de pensar en que debemos de cuidarnos, de mantenernos vivos y en salud hasta el final, como dicen, hasta que pase ya esta crisis sanitaria y que pronto, de alguna manera u otra, podamos volver a nuestra normalidad, la conocida, porque ahora tenemos una nueva, muy diferente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, por habernos dado esas herramientas. Muy importante el tema de la comunicación entre los familiares, los amigos, para poder mantener esa salud mental pues siempre activa y en positivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros desde este programa especial de su canal 4 RD COVID-19, nosotros vamos a continuar con mucho más.